Me dice, todo lo que he hecho, lo he hecho para retarte, para sacar lo mejor de ti. Quizás nunca lo entendiste, pero creo que dio resultado. Le digo, gracias. Me dice, que te quede claro, todo lo que te propongas en la vida, lo vas a lograr. Wow. Y dije, ¿sabes qué? Gracias. Y me dice, y yo voy a salir adelante. Mañana será otro día. Nos despedimos. Me voy a trabajar. Al día siguiente. Y llegando al trabajo, recibo una llamada de mi madre, muy alterada, diciéndome que me fuera a la casa inmediatamente, porque mi papá estaba muy mal. Y esos presentimientos que sientes, que se te viene el mundo abajo, ¿no? Y dices, híjole, ¿qué pasó? Pues llego y resulta que mi papá se había metido un balazo. Se suicidó. Fue un golpe muy fuerte, fue un golpe que creo yo que es el parteaguas de mi vida más fuerte que he tenido, indudablemente. Y ahora, en retrospectiva, me doy cuenta que en ese tipo de momentos solamente hay dos caminos. O ser víctima, o ser superhéroe. Bienvenidos a Vivir en Modo Fuego, el podcast, en el episodio número 3. Miren nada más qué invitado tan increíble tenemos el día de hoy, a mi querido Nayo Escobar. Nada más y nada menos uno de los más grandes influencers en este momento en las redes sociales. Más de 4,5 millones de seguidores. Además, es un empresario de Hueso Colorado con una historia fantástica, increíble. Es un gran papá, un gran esposo, una gran persona que está preocupada por ayudar a los demás, enfocado en ayudar a las personas a que encontremos nuestro propósito de vida y que a partir de ahí busquemos y encontremos la felicidad. Mi querido Nayo, bienvenido a Vivir en Modo Fuego. Muchísimas gracias, Miguel. Para mí es un honor estar aquí contigo también. Te aprecio y te admiro mucho. Soy seguidor tuyo. Lo que haces es fenomenal. Así que encantado de estar por aquí. Muchas gracias, mi querido Nayo. Pues el objetivo del podcast es ayudar a las personas a que se inspiren, traer a personas como tú que viven en modo fuego. Muchas gracias. Y que a través de sus historias pues se inspiren, encuentren ese fuego en su corazón y sigan su pasión, sigan su propósito, sigan su misión, sean felices y sobre todo pues que vayan a conquistar sus más grandes sueños, que sepan que las historias, como seguramente ahorita nos vas a compartir y nos vamos a dar cuenta, pues la historia que triunfa, la historia de la gente que triunfa, pues nunca es así como de un día para otro y nunca es un camino de miel sobre hojuelas. Pues todos tenemos retos, a veces parece como que la gente que logró el éxito es como si fuera al instante. Así es. Pero la verdad no es así. Entonces, así es. Bienvenido, mi querido Nayo. Muchas gracias, Miguel. A tus órdenes. Nayo, ¿quién es Nayo Escobar? Cuéntanos. Soy una persona originaria del estado de Nuevo León, Monterrey. Nací en el centro, en el mero centro de Monterrey, en Allende, entre Doctor Cosí y Suazo. Para los que son de Monterrey, es exactamente donde ahora está la Macroplaza. A nosotros nos toca que nos expropien la casa cuando yo tenía 10 años y nos vamos a vivir a Chihuahua. Entonces, en Chihuahua pasé parte de mi juventud, de los 11 años a los 15, para ser exacto. Y nos fuimos a Chihuahua porque mi papá estaba buscando una ciudad para semi-retirarse. Entonces investiga y se suponía que Chihuahua era una ciudad muy tranquila para retirarse, tranquila para él, pero para mí fue todo una aventura. Fue una aventura porque fue precisamente el momento en el que cambias de ser niño a ser joven. Entra la etapa de la juventud. Y es una etapa en la que para mí es una etapa sumamente importante porque es cuando te sacan de lo que vienes a hacer a la vida y te empiezan a enfocar en lo que tienes que hacer en la vida. ¿Tú qué querías ser de chiquito? Yo soñaba con estar en un escenario, lo que me pusieras a hacer. De hecho, es una pregunta que yo siempre hago y que la hago precisamente porque creo que cuando eres niño es cuando más conectado estás con tu esencia. Y es precisamente cuando estás en tu soledad, cuando visualizas a qué vienes a la vida. No es tanto que juegues y que fantasees y que tengas amigos imaginarios, sino que realmente estás proyectando qué es lo que vienes a hacer a la vida. Entonces yo soñaba con estar en un escenario.
Me ponía a cantar, me ponía a recitar, me ponía a hacer malabares, todo lo que tuviera que ver con un escenario. Y mi público eran mis monitos. Buenísimo. Pero entonces, ¿tus papás te empezaron a orillar a dejar ese sueño? ¿Solito lo fuiste dejando? Fíjate que... ¿Qué pasó? A mí en lo particular me daba pena. Me daba pena que la gente supiera que jugaba a ser artista o que jugaba a ser cantante. Entonces no lo mencionaba con él. Y creo que a todos nos pasa que cuando entramos a la etapa de la juventud, como que nos separamos de manera automática. Porque pues nos empiezan a exigir buenas calificaciones, nos empiezan a exigir un comportamiento de tal forma. Entonces todo eso es lo que te va separando poco a poco de lo que realmente vienes a hacer en la vida. Y yo les digo a los padres, incluso lo acabo de decir ahorita en la conferencia, que hay que tener mucho cuidado en qué les decimos a los hijos. Estamos muy acostumbrados a decirles rebeldes, a retarlos, a imponerles cosas. Pero en realidad lo que tenemos es que escucharlos, es entender el porqué de su comportamiento. Porque muchas veces ese comportamiento son gritos de su interior que están precisamente separándolos de su esencia. ¿Cómo fue tu niñez? ¿Fue feliz? Muy feliz. La verdad es que era un niño de barrio, era un niño que salía a jugar fútbol a las calles, que sí en el centro, prácticamente en una vecindad, o sea, porque al lado de mi casa eran puras casas chiquitas y luego había vecindades chiquitas, etcétera. Entonces, fue una infancia muy de barrio. Y la verdad es que me siento con muchos recuerdos muy bonitos y muy feliz de haber vivido en el centro. ¿Vienes de una familia entonces de escasos recursos? Vamos a llamarle medio. ¿Medio? Medio, tirándole un poquito a medio bajo, pero no bajo. O sea, definitivamente nunca nos faltó nada. Nunca nos faltó ni techo ni comida. Entonces fuimos una familia muy unida. Tengo 2 hermanos. A uno le llevo 9 años y el otro me lleva 10 años. Y cuando mi papá fallece, me doy cuenta que tengo otra hermana, que no teníamos nosotros conciencia de verla. ¿Otra familia? No, simplemente una hija antes del matrimonio, que mi mamá sí lo sabía. Pero ustedes no sabían. Pero nosotros no sabíamos, a la cual ahorita es orgullosamente mi hermana. O sea, son 3 hombres y una chica. Mujer. ¿La más chiquita? No, es la mayor. La mayor. Es la mayor. Así es. Es la mayor. ¿Tú eres el del medio? Yo soy el del medio. Así es. Entonces, prácticamente los 3 vivimos como si fuéramos hijos únicos, porque al haber tanta distancia entre la edad, pues creces prácticamente solo. Y cuando yo nazco, pues soy el chavito, el niñito chiquito para mi hermano, y cuando nace Adrián era el niño chiquito para mí. Claro. Entonces, imagínate que entre el grande y el chico se dan 19 años. Sí, son muchos años. Así es. Oye, ¿cómo fue irse a Chihuahua, dejar Monterrey para irse a vivir a Chihuahua? Fíjate que para mí muy complicado al principio, sobre todo porque llegué a una escuela que era una escuela privada, venía de barrio y era el hijo del maestro. Entonces ya te has de imaginar el bullying. Había mucho bullying, había mucho, pues vamos a llamarle hostigamiento. Y es precisamente cuando yo empiezo a hacer cosas para poder pertenecer. ¿Cómo le haces para cuando te toca precisamente estar en un lugar en donde eres el nuevo, donde te están bulleando constantemente? Pues tienes que hacer algo que revierta esa situación. Tienes que adaptarte. Entonces, pues obviamente empiezo a hacer cosas extraordinariamente raras. ¿Cómo qué? Para llamar la atención. Pues, por ejemplo, me acuerdo muy bien, muchas, pero de las más... Sí, de las más sonadas. De las más sonadas fue apagar toda la kermés de la escuela. No. Sí, toda, en la noche, o sea, bajamos y como la Salle estaba en una cumbre, más bien no una cumbre, como en un llano hacia arriba donde nada más era la Salle y todo lo demás eran terrenos baldíos, pues estaba la escuela y arriba estaban las canchas de fútbol, que era donde hacían la kermés. Entonces había juegos y todo, y nosotros bajamos la luz de toda la escuela. Entonces imagínate. Y muchas cosas, la verdad es que... ¿Qué otras travesuras hiciste? Ponerle una ristra de cuentos chinos al maestro antes de entrar ¡No! en la caja de luz, güey, para que cuando viniera pensara que había un corto y que entonces se tendría que suspender la clase. Ese era el objetivo. Llamar la atención. Llamar la atención y la verdad es que no era vándalo, no fui malo, no fui una persona que hiciera daño. Era muy travieso. Eso nos lleva precisamente, estuve en 4 secundarias en Chihuahua, me corrieron de 3 secundarias, ya que en la última era una secundaria de mujeres. Porque ya no habían qué hacer conmigo. Entonces... te portabas mal y te corrían. Sí, me corrieron de la escuela donde daba clase mi papá y después me corrieron de otra escuela particular
y después estuve en una secundaria federal en donde la teoría de mi papá era que me metiera para que me agarraran a madrazos y me hiciera hombre. Ajá. Que a final de ¿Así te cuentas, decía? sí, me dijo, voy a meterte a la escuela más violenta de Chihuahua para que te me agarren a madrazos y te hagan hombre, porque Ah. ya no hay que hacer contigo. O sea, la relación con tu papá no era buena. No, nada bueno. Era buena cuando tomaba, porque le gustaba mucho el chupe, y cuando tomaba, ¿Alcohólico? vamos a llamarle que sí fue alcohólico. No era un alcohólico empedernido de calle, de estar tirado, pero tomaba todos los días. Oh, Y ese era el momento en el que yo podía conectar con él. O sea, ok. cuando se ponía a tomar, porque era como cuando estaba más relajado. Yo creo que por eso a mí me gusta tanto tomar también. porque lo conecto con paz, con tranquilidad, etcétera. Ujú. Digo, tampoco yo soy un borracho, ¿verdad? No. Pero Pero te echas tus copitas de vez en cuando. me encanta el mezcalito, me encanta la chevecita. Entonces, era el momento en el que yo conectaba con él precisamente. Ajá. ¿Y con Y tu mamá cómo te iba? espectacularmente bien. Mi madre ha sido siempre mi sostén, toda mi fuerza. Ella es una gran mujer, a la cual me siento muy orgulloso de ser su hijo. Y también de mi padre, o sea, porque en realidad los padres hacen lo que pueden hacer o lo que sienten correcto hacer. Y mi padre, pues en ese momento era lo que creía correcto hacer. Entonces, mi experiencia en esa secundaria fue precisamente que sí, me hice hombre, pero me hice hombre porque creyeron en mí. Porque fuera el primer grupo de personas del cual me dijeron, vas a lograr lo que estás soñando. ¿Quién te decía eso? Toda la raza. O sea, ¿Los niños de tu edad? ¿Los sí, maestros? ¿Quiénes no, te decían? lo que pasa es que cuando yo entro a la Federal 4, que precisamente es la secundaria donde yo estuve, era una secundaria con muchas pandillas. Ujú. Había mucha pandilla. Eran los 80s, entonces era cuando las pandillas eran grupos fuertes que se dedicaban a cuidar su territorio y andaban con sus ropas peculiares, Ajá. etcétera, ¿verdad? ¿Tú andabas vestido así también? No, yo no, pues simplemente yo pues, era un chavo normal que llega a una secundaria en donde ya hay territorios, Ajá. ya hay como quien dice, aquí somos nosotros los que mandan. ¿Y cómo le haces para integrarte en ese mundo donde nosotros somos los que mandamos, nos vestimos de manera peculiar, tú eres el raro, Y tú eres el raro. el nuevo? Y la verdad es ¿Y que... cómo le hiciste para que te aceptaran? La primera impresión cuando llegué, la verdad, Miguel, me van a matar. O sea, la verdad es que no la voy a librar aquí, definitivamente, porque era un ambiente fuerte. Armados, drogas. Pues de todo veías, absolutamente todo. Había, todas las escuelas federales son muy estrictos en el tema de la revisión, entonces no podías como meter armas, pero sí Pues estaba... afuerita. Sí, afuera, y aparte estaba en una colonia sumamente conflictiva. Es más, esa colonia la derrumbaron casi por completo y la convirtieron ahora en una zona muy bonita en Chihuahua que se llama El Palomar. Okay. Pero antes era una zona muy conflictiva y al lado estaba una colonia más conflictiva todavía que La Zapata. Entonces todas esas zonas eran de cuidado y pues ahí llegamos. Pero en ese momento y de manera paralela yo tenía un sueño porque ese sueño se convirtió en demostrar que sí podía hacer algo en la vida. Okay. Cuando yo entro a la 4, a mis papás le dicen que les da lástima que tengan un hijo así, el psicólogo, porque me diagnosticaron déficit de atención y hiperactividad, y pues fue algo que para ellos fue un impacto. Mi papá, pues obviamente se agarró de ahí también para constantemente decirme que era un problema y que no servía para nada. Y pues siempre el balance de la madre, que es yo sí confío en ti. ¿Cómo manejabas que te dijera que no servías para nada? Pues mira, ahorita que lo veo en retrospectiva, fue lo que me retó a ser empresario. O sea, Okay. ahí fue cuando empezó mi sueño y cuando me obsesioné con la idea de ser empresario. De ahí sacaste el fuego. De ahí saqué el fuego y sabes que me inspiró mucho una serie que se llama Dallas, que siempre la menciono porque para mí fue muy inspiradora ver a los Ewing, la familia Ewing, con su corporativo muy grande, muy elegante y sobre todo... Sí la conozco, creo sí. que ahorita que dijiste dije, ay, sí la conozco, ya estoy grande. Sí, pues ya estamos en la misma etapa. Y era una serie que inspiraba mucho más que nada a ver lo que se podía hacer como empresario. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo quería tener una empresa con mucha gente. O sea, yo quería darle empleo a mucha gente. Y eso fue precisamente lo que me empezó a dar credibilidad en la secundaria, en donde me iban a hacer hombre. Porque yo les decía, yo voy a ser un gran empresario, güey, no me pegues o no me hagas daño y te voy a contratar. Esa fue lo que me hizo adaptarme al lugar. Entonces, a todos les platicaba. Wow, qué bonito. A todos les decía, yo voy a hacer... Y entonces yo ponía Lel Corporation en todos lados. Entonces, era como que mi marquita en todos lados.
y pues la gente decía, es el LEL. Me decían el LEL, Leonardo Escobar Leal, Ajá. Corporación. No sabía lo que significaba Corporation, pero yo quería tener algo grande, algo... Que era con lo que veías en la serie. Que era lo que veía en la serie, y era mi inspiración. Muchos años después me di cuenta que realmente era más que inspiración, era demostrarle a mi padre que sí podía hacer algo en la vida. Ok. Entonces, pero pues lo logré. O sea, finalmente fui construyendo en la vida de manera congruente un plan que ahorita el que lo veo también, me acuerdo, era un plan detallado. O sea, pero eso no empezó hasta que entendí que para lograr algo tienes que hacer un plan detallado y claro para poderlo lograr. ¿Cómo entendiste eso? ¿Cómo fue que te diste cuenta de...? Fíjate que fue, o sea, después de la 4 me corrieron también de la 4. Okay. O sea, de donde me iban a hacer hombre y donde iba a aprender la vida, pues me corrieron. También me corrieron. Y entré a una escuela de mujeres, que la verdad es que fue como que el remate de mi fortaleza en el sentido de lo que quería hacer, porque yo amo mucho la energía femenina. Okay. Es una energía que yo creo que es indispensable para el balance en el mundo. Y qué bueno que tenemos mujeres en el mundo. Qué bueno. Definitivamente. Yo estoy contigo. Así es. Entonces, al salir de la secundaria, fue mi primera confrontación con la realidad. Como decir, ¿cómo voy a lograr si no estoy haciendo lo correcto? Porque me dijo mi papá, hasta aquí llegó mi presupuesto contigo de estudio. De colegio. Porque definitivamente eres una persona que no nació para estudiar. Que no, o sea, te voy a terminar pagando una prepa técnica para que te pongas a jalar. ¿Y no te gustaba estudiar? ¿No te gustaba la escuela? Ahorita llego a ese punto porque es un punto bien importante que sí me gustaría enfatizar. Ok. Cuando entro a la técnica, yo me puse verdaderamente mal. O sea, me puse muy triste porque era como ver truncado mi sueño. Yo decía, ¿cómo le voy a demostrar a mi papá que sí sirvo y que voy a ser empresario si no tengo una carrera? Porque creo indispensable el estudio y el tener una base para poder realmente obtener información y lograr lo que quieres. Okay. Entonces, decía yo, no es que, es más, me encanta la mecánica, me gusta mucho y me metieron a estudiar mecánico, o sea, técnico mecánico automotriz. Sin embargo, no era parte de lo que yo estaba visualizando hacer. Okay. Entonces fue un primer golpe muy fuerte. Entonces, pues mi manera de reaccionar era, pues entonces no voy a hacer nada. Entonces si ya me metiste aquí, entonces me la voy a pintear todos los días. Pintear, así decíamos en Chihuahua. No ir a clases. No ir a clases. Ajá. Y fue cuando me aventé todas las películas de picardía mexicana que había en el entonces. El Día de los Albañiles 1, 2 y 3, El Vecindario, El Mofles, todas las películas. Porque llegaba, literalmente me gustaba mucho ir a la clase de taller, porque me ponían una bata. O sea, tenía una bata y en mi bata decía LEL Corporation. Entonces, cuando me ponía la bata, yo me empoderaba y decía, esto está aquí padrísimo. Estoy. Y luego ya se acababa la clase y me iba al cine. Importancia de tener algo que te impulsa a seguir tus sueños. Ese es un símbolo. Un símbolo. Porque era mi logotipo. Claro, era lo que yo quería lograr. ¿Y por qué veías esas películas? ¿Por qué esas películas y no? Porque me daba mucha risa. Y aparte era como que me voy a meter a un cine en donde son películas para adultos siendo un chavo, siendo un niño. O sea, siempre contra las reglas. Rebelde. Siempre contra las reglas. Entonces, fue realmente una etapa, ese año en el Cebetis, que yo estuve en el Cebetis 122, fue un año de mucho aprendizaje. Porque la manera en que me entró a mí el tema de no voy a lograrlo, estoy truncando mi vida, etcétera, lo terminé metiendo en una licuadora y sacando, como quien dice, el foie, para realmente darme cuenta que no iba a poder lograrlo sin congruencia. ¿Te dabas cuenta que estabas aprendiendo? Simplemente, o sea, era un proceso consciente, solamente fue pasando. Todo esto te lo platico desde la perspectiva actual. Claro. Porque haces un análisis y se los dejo como un buen consejo. Hagan un análisis de la vida que han tenido. El pasado sirve exclusivamente para analizar los comportamientos y aprender para el presente. Entonces, cuando precisamente salgo del Cebetis, a mi papá lo regresan a Monterrey y me dijo, me regreso por ti. O sea, porque en realidad yo estoy muy feliz en Chihuahua, pero ya no hayamos que hacer contigo. O sea, todo lo que te puedas imaginar me lo decía. Entonces fue como que un Chihuahua, o sea, yo fui el causante de que mi papá no cumpliera su sueño de retirarse en Chihuahua, porque mi papá fue muy feliz en Chihuahua, muy feliz. Y yo también. Amo el estado de Chihuahua, amo la ciudad de Chihuahua y amo toda la gente con la que conviví en Chihuahua, que sigo viendo a muchos de mis buenos amigos allá.
¿Y él sintió como que regresarse a Monterrey te iba a enderezar Pues tuvo razón. Porque no es que yo fuera una persona ni rebelde, ni mala, ni vándalo, ni nada. Estaba en búsqueda. Okay. Estaba en una búsqueda en donde no tenía claro por dónde irme. Entonces, por eso no tenía ni siquiera ganas de hacer nada. Entonces, ahorita contestando a tu pregunta, mi papá me dice, le digo, dame oportunidad de poderte demostrar que sí quiero estudiar una carrera porque quiero ser empresario. O sea, yo tenía la firme visión de ser empresario. Entonces, mi papá me dice, ok, te voy a meter a la técnica en Monterrey. Demuéstrame que quieres, sacando buenas calificaciones y hablamos. Va. Y fue cuando exenté todas las materias. Y la verdad es que... En preparatoria, la técnica es como la preparatoria. Sí, la preparatoria. Y desde ahí no volví a tronar ninguna materia. Me volví un estudiante que más que estudiar por imposición, estudiaba por convicción. Wow. Y creo que ese es algo de lo que el ser humano tiene que entender y tener claro. Cuando las cosas te entran por convicción, realmente haces que sucedan. Pero cuando te dicen, tienes que cortarte el pelo porque no te lo vas a cortar. Pero cuando tú entiendes que yo quiero traer el pelo largo porque quiero estar en modo fuego, sí. Entonces te gusta traer el pelo largo claro. y no te lo vas a cortar. No, y te vale lo que te digan. Y te vale completamente lo que te digan. Exactamente. Lo que dices es muy importante porque hace toda la diferencia cuando tú quieres conquistar un sueño o tienes un propósito, un motivo para hacer las cosas, a que te obliguen. Que normalmente a todos nos obligan a ir a la escuela, pero no nos ponen como que podamos visualizar el que vamos a poder lograr yendo a la escuela, que eso es muy poderoso. Hace toda la diferencia. Así es. Por eso yo siempre les doy como consejo a los padres que no vean a sus hijos como rebeldes, que los vean con una oportunidad de poder observarlos y analizarlos para acompañarlos a cumplir sus sueños. Eso está buenísimo. Sí, y totalmente. Entonces te metes a la técnica y sacas súper buenas calificaciones. Le digo, ahí está. Ahora sí. ¿Qué te dijo? Me dice, no, pues me la aplicaste. Pues vete ahora sí a la prepa. A la escuela. Vete a la prepa. Yo llegué a Monterrey precisamente en el 86. Okay. De las primeras personas que conocí en Monterrey es mi esposa, que está aquí sentada, que siempre ha sido mi amiga y mi compañera inseparable en todas mis locuras. Bueno, sí estuvimos separados un ratito mientras que ella andaba con otros novios y yo no. Pero la verdad es que me empecé a rodear de gente muy positiva en mi vida. No digo que en Chihuahua no, pero que empecé a entender que para lograr mi sueño tenía que tener un plan claro y llevarlo a cabo. Okay. Eso es la congruencia. Y cuando tienes claramente lo que quieres lograr y cómo lograrlo, regularmente lo logras. Pero cuando nada más quieres hacer algo o lograr algo sin tener un plan, entonces no lo vas a lograr. Claro. Porque no estás haciendo nada. Es como quererte ganar la casa del TEC y no comprar boleto. Claro. Haz de cuenta. Entonces, empecé a cambiar mucho mi rumbo de vida en Monterrey, enfocado en lograr mi objetivo. Entonces, me hice un buen estudiante y, pues, obviamente ahora necesitaba trabajar. ¿Por qué? Pues para entender cómo ir a trabajar. Okay. Para poder combinar, porque lo tenía dentro de mi plan. Ok. Pusiste en el plan. Yo trabajar, o sea, para aprender a trabajar, para llegar a ser... estudiar, para tener una base de conocimiento. Ok. Y necesito trabajar para saber cómo prácticamente lo puedo lograr. En tu camino para convertirte en empresario. Así es. Buenísimo. Y tenía 17 años. ¿Nunca habías trabajado todavía hasta ese momento? Había tenido, por ejemplo, despachador de gasolina o cerillito, etcétera, porque siempre me gustó la chamba. Okay. O sea, para ganar lana. No porque me encante trabajar. Me gusta trabajar para obtener. Obtener dinero. Definitivamente. Claro. Entonces, ya con una claridad, ya no hubo quien me sacara del carril. Pero obviamente los problemas con mi papá se incrementaron porque ahora me decía, quiero nada más que estudies, no trabajes. ¿Y por qué no quería que trabajaras? Pues sí, al final las calificaciones eran buenas. Porque su creencia era que al momento de empezar a ganar dinero iba a dejar de estudiar. Ya. Entonces me decía, enfócate en estudiar, tú no necesitas trabajar. Digo, afortunadamente aquí tenemos todo. Tenían todo, yo quería más. Claro. Ese es de repente un gran problema que veo en muchos papás que les dicen a sus hijos, no quiero que trabajes, no quiero porque te va a gustar el dinero. Y ya no vas a... Oye, y a mí me parece que deberíamos de enseñar a todos que que te guste el dinero. Totalmente. Eso está buenísimo. Fíjate, yo creo que lo más conveniente es decir, trabaja,
pero no me le aflojes al estudio. Exactamente, si que es me le diferente. aflojas al estudio, entonces dejas de trabajar. Exacto. Entonces ya es, ok, te voy a dar la oportunidad de hacerlo. Pero creo que la educación ha ido cambiando mucho. Ha ido cambiando. Ahora nos dicen que tratamos a los niños como si fueran niños de cristal. De cristal. Y creo que hemos entendido más cómo educar. No creo que sea una educación diferente en el sentido de cómo tratarlos, sino cómo entenderlos. Exacto. Y definitivamente el entenderlos los haces crecer más. Está buenísimo. Entonces, pues ahí empezó precisamente mi carrera, ahora sí enfocada y clara de lo que tenía que hacer. Me metí a trabajar a McDonald's. Fue una experiencia hermosísima porque es un trabajo en el donde haces de todo, en donde preparas hamburguesas, lavas baños, barres el estacionamiento, atiendes a la gente y siempre pensando precisamente en obtener más de cada experiencia. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en McDonald's? 1 año. Un año. Un año. En 1 año yo creo que me aventé todos los pines que había. Los pines eran el premio por hacer las cosas bien. Ah, buenísimo. En ese año... ¿Qué posiciones tuviste? ¿De todas? Es que sabes que ahí te van rotando mucho. O sea, de repente estás en cocina y luego estás en el BIN, que para mí el BIN es uno de los trabajos más interesantes que hay. ¿Qué es el BIN? El BIN es estar atrás de la charola donde ponen las hamburguesas. Ok. Pero es el que controla la operación de la cocina. Ah. Y es el que controla la operación con todo el análisis de lo que está sucediendo en el restaurante. O sea, cuando tú ves entrar una familia robusta, le metes a las Big Macs o le metes a las Quarter Pounders. Ah. Y cuando ves entrar niños, le metes a la regular o a la regular con queso. La cajita feliz. El problema es que la hamburguesa tiene 10 minutos de vida en el anaquel. Si pasan los 10 minutos, se tira. Entonces, un buen operador no tira comida. O sea, sino que está... Entonces... Hay indicadores, me imagino, que tú tienes cuánta comida estás tirando para saber si es bueno. Tú tienes control de la caja, tienes control del automac y tienes control de la cocina. Entonces, tú estás con tu micrófono viendo, oye, ¿sabes qué? Ofrece regulares. Oye, tengo mucha regular con queso. Entonces, cuando te dicen, ¿no le gustaría una hamburguesa regular con queso? No es casualidad. No es casualidad, es que tienen lleno de regulares con queso que necesitan se van a sacar el inventario. Así es. Y entonces, para mí... Fue una gran experiencia que ahorita todavía sigo llevando a la práctica. ¿Ese es el puesto que más te gustó? De McDonald's, sin duda. Sí. Y era el puesto de mayor, o sea, de mayor importancia dentro de la operación. Entonces, llegar a estar en el BIN estoy en el BIN. O sea, yo estoy controlando el restaurante. Es muy padre todo eso. ¿Qué edad tenías ahí? 17 años. Muy chiquito. Es más, entre 16 y 17 años. Empecé a los 16, terminé a los 17. Me tuvieron que firmar. Mi mamá me firmó porque mi papá no me quería firmar. Y mi mamá me firmó para... ¿Qué te daba permiso para que trabajaras? Para trabajar en McDonald's. Okay. Fue una gran experiencia. 1 año. Por ahí hay una historia que escuché hace ratito, precisamente cuando trabajabas en McDonald's, que está muy cotorra. Tienes que contarla porque está muy padre. Lo que pasa es que cuando estás en un trabajo, tú quieres sobresalir y aprender más y que te consideren más para todo lo que suceda dentro del trabajo. Entonces, pues llegaban los gringos a capacitar y resultaba que no había nadie que hablara inglés. Yo la verdad es que nunca aprendí inglés. Yo aprendí inglés en el Spring Break. Ok. Cotorreándome gringas. Hello. Sí. I love you. Y se acabó. Y you wanna beer. Y se acabó. Entonces, decía, yo hablo inglés. ¿Tú hablas inglés? Sí. Pues ayúdanos a traducir, porque no sabemos nadie. Y la neta es que no sabía inglés, güey. Okay. Y los gringos no sabían español. Entonces fue un puesto muy padre porque me volví el traductor oficial sin saber nada. Entonces llegaban los gringos y decían, que saquen la pluma y apunten cuál es su sueño más tal. Y todos apuntando. Good, Nayo. Y no supe nunca qué dijeron, pero yo me aventé todo el choro para que la gente... Ya después que me salí de McDonald's y que ahora soy amigo de varios de los gerentes que estaban, dije, neta, nunca se dieron cuenta que no sabía inglés, güey. Es que lo decías con tanta seguridad, güey, que la neta, ¿no? O sea que lo tuyo sí es el escenario, porque sí, buen actor, escenario. Nadie te cachó. Ahora, insisto, yo no lo hacía por mentir, no lo hacía lo hacía por trascender, o sea, por estar dando más, o sea, que se fijaran en mí. Claro. Es más, hay otra anécdota muy padre que no la conté ahorita en la conferencia. Uno de mis mejores amigos, Oscar Trinidad, y yo estábamos los dos en McDonald's. Y hubo un momento en que estábamos los dos en mantenimiento. Mantenimiento era el que le operaba las máquinas, el que daba mantenimiento a las... Y era un puesto muy importante también, porque limpiar la máquina Taylor era una belleza, de donde hacen las malteadas. Okay. Entonces, los dos estábamos en el puesto. Él trabajaba muchísimo, súper.
O sea, nos ponían a limpiar el estacionamiento, a barrer, y él barría y yo no. Yo me la pasaba cotorreándome las chavitas que llegaban al McDonald's. Y él barría. Y él barría. Y nada más veía que venían los gerentes y me ponía yo a barrer. Entonces, era tan bueno su trabajo que a los dos nos nominan para gerente de mantenimiento, güey. Ok. Y me decía, no es justo, güey. Tú no trabajas. El que trabajo soy yo. Y le dije, tienes razón, güey. Vamos a que hagan la nominación. Y si yo quedo, te la doy. Entonces, no, finalmente no llegamos le dije, el que se lo merece es él. Y se la dieron Definitivamente, pero duramos como 3 días enojados porque yo decía, no, pues yo también me lo merezco. Pues digo, también es meritorio caerle bien a los gerentes. Claro. Entonces, a veces eso es más importante. El tema de las relaciones personales es mucho más importante que trabajar duro. Es lo más importante. Es lo más importante. Y a veces es injusto. Claro. Porque a veces el que más tiene relaciones es el que más logra, no el que tiene más conocimiento. Pero no sé si injusto, porque al final pues es una habilidad que tendríamos que aprender a desarrollar. Tiene su mérito. Tiene su mérito. Tiene su mérito. Total, pues digo, fue una gran experiencia. Ahí empezó mi vida laboral. Nunca he dejado de trabajar después de ese trabajo. O sea, me la he pasado trabajando todavía actualmente. Y después de ahí, decía, ahora necesito tener un negocio. Necesito entender cómo manejar un negocio. Entonces le digo a un buen amigo, le digo, ¿sabes qué? Vamos a poner un puesto de tacos. Y vamos a hacerlo bien. Me dice, pero no tenemos capital. Y mi papá obviamente estaba fúrico conmigo porque no quería que trabajara. Okay. Entonces le digo, oye, quiero poner un puesto de tacos. No inventes y qué te pasa y que ya mucho con McDonald's. Le digo, pero estoy sacando buenas calificaciones. No te voy a permitir hacerlo. Yo, sorry, güey, pero lo voy a tener que hacer. Me dice, no, si lo haces te quito el carro. Yo traía un bochito 84 blanco que me encantaba. ¿Tú te lo habías comprado o él te lo había dado? Me lo había dado. Me lo había prestado porque nunca fue mío. Ok. Entonces me dice, pues te voy a quitar el bocho. No, y a esa edad con un bocho, o sea, eras el rey de ahorita tengo un bocho. Acabo de terminar de restaurar un bocho y soy el más feliz. Es que los bochos son súper lindos. Me encantan los bochos, todos me encantan. Bueno, pues total, me quitó el carro. Hijo. Entonces, pues se me complicaba todavía más el proyecto de los tacos porque no tenía carro, güey. Ahora, ¿cómo te movías? Entonces me dice Maja, no, mira, yo meto mi carro. Él tenía un Renault. ¿Maja quién era? Maja, mi brother, mi amigo al que le ofrecí poner el puesto de tacos. Que actualmente... Que no es el que le dieron el puesto de gerente. No, ese es Oscar. Es otro cual. Ese es Oscar. Okay. No, Maja ha sido mi socio, mi eterno socio. Okay. De hecho, seguimos siendo socios ahorita. Okay. Desde el puesto de tacos. Ajá. Total, pues hicimos un plan. Claro. O sea, claridad ante todo. ¿Qué necesitamos para poner el puesto de tacos? Por escrito. Por escrito y cuantificado. Entonces, oye, pues, ¿sabes qué? Necesitamos tanta lana y pues sacar los permisos y encontrar el lugar. O sea, un alto ahí. ¿Cómo? O sea, tenías 17, 18 años, 17. Iba a cumplir 18. ¿De dónde sacaste esas ideas? Porque eso no es lo normal. O sea, un niño de 17 años, muchacho de 17 años, no es normal que diga, voy a hacer un plan y lo voy a poner por escrito y qué se necesita. O sea, es que, me queda claro que eras muchísimo más maduro que el resto de los chicos de tu edad. Pero, ¿y de dónde sacaste esas ideas? ¿Quién te dijo que se hacía un plan o cómo se te ocurrió? Ahorita que me lo preguntas, creo que la congruencia. O sea, a mí cuando me cayó el 20 de decir, me estoy perdiendo de estudiar y de llegar a obtener un título para tener mi empresa, porque estoy haciendo las cosas contrarias a lo que debo de hacer. Entonces, cuando te cae el 20, digo, la neta es que me cayó muy joven, dije, pues todo lo que tenga que hacer en la vida tiene que tener un plan claro para lograrlo. Pero hubo un libro, ¿nada? ¿Escuchaste a alguien, algún testimonio cercano? Nada, ¿solo se te ocurrió? La verdad, sí. Eso está muy cañón. Sí. Eso es súper inusual. Es algo... Ahora hay mucho más información. Inusual. En aquel entonces no había nada. Entonces no había nada. O sea, lo único que había era mucha motivación por medio de los cassettes de Alex Day. ¿Y ya los escuchabas? Sí, claro, por supuesto. Probablemente de ahí. O sea, yo siempre escuchaba en mis Walkman, etcétera, cassettes motivacionales o cassettes de audio. Pero él, o sea, él te decía, oye, los cierres de las ventas y todo, pero no te decía, haz un plan claro para lograr lo que necesitas. Claro. Bueno, pues total, para no hacerte largo el asunto, necesitábamos un capital, que es una de las cosas que yo le digo mucho a la gente. Es que quiero emprender y quiero... Primero, hazte experto en lo que vayas a emprender. Experto. ¿Qué quiere decir? Que analices exactamente qué es lo que vas a hacer, por qué lo vas a hacer
y para qué lo vas a hacer. Entre el por qué y el para qué hay una cantidad de información que tú mismo analizas y que puedes llegar a tus propias conclusiones y que muchas veces cuando estás entre el por qué y el para qué, se termina el proyecto. Muchas veces. Claro. Entonces dije, ¿por qué lo quiero poner? Porque quiero aprender. ¿Para qué lo quiero poner? Para ganar lana. Ok. Punto. Muy claro. Entonces, sencillo. ¿y qué tengo que hacer? Pues tengo que hacerme un experto dentro de lo que se necesita para hacer un puesto de tacos. Ok. Lugar. Antes de nada, ya teníamos el lugar. O sea, decíamos, aquí es donde vamos a poner el puesto de tacos. ¿Por qué ahí? Porque era una preparatoria en donde solamente había 3 puestos de tacos y había mucho más gente de lo que podían ellos darles atender. O sea, había una oportunidad de mercado. Exacto. Y la gente se iba a otros lados a taquear porque no les gustaban los tacos de enfrente. Ok. Entonces dijimos, bueno, este lugar. Segundo, vamos a ver si hay permiso, porque también tienes que sacar un permiso de suelo. Entonces fuimos a ver si había permiso, nos dieron el permiso y ahora sí, capital. ¿Cuánto necesitamos? Pues tanto. ¿Cuánto era? ¿Cómo ¿Te lo acuerdas? tenemos? Pues mira, vendimos, porque la manera en que conseguimos el capital fue hacer una rifa. Ok. Una rifa de un oso de peluche o una botella de whisky para meterle a los dos géneros, tanto el masculino como el femenino. El whisky para las muchachas y el peluche para los... Pues haz de cuenta. Entonces, eran 1,000 boletos de 100 pesos. Ok. Pues eran 10,000 pesos. Ok. De aquellos. ¿Cómo cuánto sería de ahora? Pues yo creo que unos 100,000 pesos. Ok. Porque, bueno, a lo mejor unos 50, 70,000 pesos. Pues mira, el puro carrito costaba una lana. Porque es comprar todo el carro y el equipamiento era otra la nota, güey. O sea, sí se necesitaba una buena lana, ¿eh? Los utensilios de acero inoxidable. Todo eso. O sea, no, el y tanque. Tanque de gas, cocina. Claro. Y aparte, surtir la primera parte, porque nosotros llegamos a todo menos al capital de trabajo de la primera semana de operación. Okay. O sea, vendimos los boletos mucho antes de lo que habíamos planeado venderlos. ¿Cómo hicieron la rifa? ¿Cómo los vendieron? Era con la Lotería Nacional. Ajá. Y nos íbamos a vender a un solo lado, a Galerías Monterrey. Okay. Y en Galerías Monterrey. Es una plaza, ¿no? Y acaba de abrir, entonces era la plaza de moda. Entonces iban todos los chavitos a placearse y nosotros a jalar. ¿Y a quiénes les vendían los boletos? A todos los chavos. A los chavos y a los papás. Y a papás y a los abuelitos eran buenos compradores. ¿Solo tú y tu cuate? Sí, y las novias que teníamos en aquel entonces también nos apoyaron. Entonces, pues nos repartíamos por zona. Ajá. Tú te vas para acá, tú te vas para allá, tú te vas... Y cada quien tenía su zona. Y nos las íbamos rotando día a día. ¿Y qué les decían a las personas? ¿Sabes qué? Estamos vendiendo un boleto porque queremos ser empresarios, porque vamos a poner un puesto de tacos y de aquí es como va a salir. No, pues es que... o sea, tú ves... Oye, piensa en... Oye, yo veo a un muchacho en una plaza comercial diciéndome que quiere ser empresario, le compro... Por supuesto. O sea, no tendría corazón para no comprarle un Por boleto. eso jaló muy bien y vendimos antes de la súper buena estrategia. Total, pues ya teníamos la lana, ya teníamos el carrito, ya teníamos absolutamente todo. Ya habíamos contratado a las 2 primeras personas que fueron mis 2 primeras colaboradoras en mi vida, que era doña Kika y doña Carmen y su hija Kika. Y plan de acción. ¿Cómo vamos a vender? Porque hay otros 3 puestos. Total, dijimos, aquí está ya todo. Nos falta una semana de operación. Hicimos una taquiza en mi casa. En la cochera de mi casa, donde tenía el carrito y mi papá estaba histérico porque no podía meter su carro. Y cada vez que llega, quítame esto de aquí, que la madre, que ya, y huerco rebelde y la madre. Pero finalmente lo logramos. Entonces empezamos a jalar. Era una friega, Miguel. ¿De qué eran los tacos? Eran de guisos. Eran guisos en harina y en maíz, que las tortillas estaban deliciosas. ¿Ustedes las hacían? Sí, no, las tortillas no, pero los guisos sí. Tanto la mamá de Maja, que en paz descanse, como mi mamá nos enseñaron a cocinar. Entonces, o sea, ¿se te da la cocina? Me encanta la cocina, me encanta y no se me da tanto, pero me encanta. ¿Sí te gusta? A veces me sale bien. Entonces eran de barbacoa, de cochinita, de deshebrada y de rajas. Se me antojó. Y todo con frijolitos. No he desayunado ya. Y todo con frijolitos. Entonces, qué rico. Pasaba por mí a las 5:30 de la mañana. Se me hizo agua la boca. Y es como no he desayunado. Trepábamos todos los días. Yo lo cocinaba una vez por semana, lo de toda la semana. Ok. Entonces, ¿Y congelabas o qué? Congelaba. Entonces, calcúlale todo, cuánto vamos a vender y más o menos. Y entonces, es todo un rollo, güey. O sea, porque cuánto le vas a poner al taco, cuánto es el costo del taco, en cuánto lo vas a vender, cómo vas a recuperar la lana. O sea, todo era un análisis financiero que estábamos
dándole, pero sin saber que estábamos realmente haciendo una proyección de negocios. Ok. Entonces, pasaba por mi maja a las 5:30 de la mañana, nos íbamos en su carrito Renault, llegábamos a las 6 de la mañana a abrir el puesto para calentar los guisos, para sacarlas, para poner en frío las cocas. Teníamos una grabadora de este tamaño, compadre, que usaba 16 pilas gordas. Era parte del costo de operación. Para que hubiera música, para que hubiera era, ambiente. Claro, y era el único puesto con música y aparte súper cool, porque estaba súper fresa y era una escuela fresa, pues era una prepa del TEC. Ok. Y entonces partimos madres. Entonces, primero era cómo operar y después cómo vender. Fíjate, buen producto, bien ubicado y aparte diferenciado y con ambiente. Exacto. Está con más. Así es. Y sobre todo lo más importante es, yo me metí a la prepa a decirles que ya estaban listos los tacos. Entonces iba, oye, vénganse a atacar, están buenísimos los tacos y esto y lo otro. Y empezaba a llegar la gente. Entonces empezamos a hacer punto. Y los taqueros de lado están histéricos, güey, porque la verdad es que les bajamos muchísima clientela. Pero era el puesto cool. O sea, donde todos querían ir a taquear y ya venían de otros lados a ir a taquear con nosotros. Empezaron a agarrar fama. Entonces, armábamos todo. Acabábamos más o menos como a las 8 de ya dejar, porque doña Kika y doña Carmen y su hija llegaban ya con todo puesto. O sea, ya con la comida caliente y todo, a ponerse el delantal y empezar a despachar. O sea, ellas despachaban. Sí, y ustedes cocinaban y les traían abríamos, todo. Dejábamos encaminado y nos íbamos a estudiar. Claro. Justo te iba a decir, ¿a qué hora estudiabas? Nos íbamos a estudiar. Ya. Entonces yo me aventaba a patín, cruzaba toda una loma para llegar a agarrar el camión a Garzazada y irme a la universidad. Ya estaba en mi primer semestre de carrera. ¿Dónde estudiaste? En la Universidad Mexicana del Noreste. ¿Qué estudiaste? LAE. Licenciado en Administración de Empresas. Estuve un semestre fallido en el TEC porque ahí también me tocó estar con Laurita, mi esposa. ¿Ahí se conocieron? No. Te digo que fue la primera persona que conocí en Monterrey, de las primeras personas que conocí. O sea, tienen una y éramos súper amigos. O sea, ahí justo estábamos platicando hace rato con una pareja que Laura era mi súper amiga. O sea, ella me veía hacer todas mis locuras y me aconsejaba porque siempre fue una mujer muy pensante. ¿Y ya se gustaban desde chiquitos? ¿A qué edad se conocieron? A los 16. A los 16. Sí. ¿Y ahí todavía no se 15, 16. 15, no sé. No hubo match. No hubo match hasta los 26. 10 años después. 10 años después. Ella se iba a ir de monja, imagínate. No, ¿en serio? Sí. Mira de lo que se hubiera perdido nomás. No, y lo que me hubiera yo perdido también. Y lo que también. te hubieras perdido tú también. Entonces, me iba a la universidad a estudiar. Salía a las 2 de la tarde, agarraba el camión y me regresaba a cerrar. Porque cerrábamos a las 3 de la tarde. Y luego llegaba Maja de la universidad, trepábamos todo y al que le tocara lavar era toda la semana de lavado. Y al que le tocaba cocinar era la cocinada. Ok. Y así estuvimos un año. Y la verdad es que nos iba muy bien, cabrón. O sea, imagínate que en mi casa, digo, como ya te comenté que estaba la situación, pues en mi casa me daban a lo mejor 2 pantalones al año y ya tenía yo para comprarme otros 3. Ok. Y no había lana para irnos a viajar y pues yo también ya traía mi lanita para viajar. Entonces empecé a agarrar lana y sobre todo empecé a enseñarme a ser empresario. Okay. Con ese primer negocio que tuvimos. Entonces, al momento de estar ya con ese conocimiento, se descompone el carro de Maja. Me acuerdo que vendimos el puesto porque pues ya no podíamos atenderlo. Y con la lana me compré un teclado. Okay. A mí siempre me ha gustado la música, siempre. Y en mi casa nunca hubo para comprar un órgano o un teclado. Porque estábamos, pues digo, entonces yo me enseñé a tocar órgano en una mueblería. Cuando vivía en el centro, soy nadador de toda la vida. Es más, yo creo que el de ejercicio ha sido lo que me ha salvado de muchas cosas. Okay. Me iba caminando al círculo mercantil que estaba en Zaragoza y al pasar por Zaragoza estaba una tienda que se llamaba De Llano, que era donde recibían todos los aparatos electrónicos nuevos y los órganos Yamaha, etcétera. Y me hice amigo del gerente de la mueblería y todos los días comía y me iba más temprano del entrenamiento para tocar órgano. Entonces le dije, ¿sabes qué? ¿Le ambientabas o qué? No. ¿O solo practicabas? No, solo practicaba, pero a la gente le gustaba ver al chavito tocando. Entonces me dejaban tocar. Y cuando llegaba un órgano nuevo, el que lo tocaba era yo. Qué padre. Así fue como me enseñé a tocar órgano. Nunca hubo en mi casa lana. Y cuando vendimos el carrito de tacos, me compré un Yamaha PSR 2000. Que no manches, era mi adoración total. Entonces ya tenía mi Yamaha. Y me decía, mi papá, ¿dónde sacaste lana? Y que, pues de la venta del puesto. Claro. Y así. Entonces, ya con mi teclado, muy feliz, pero pues me quedé sin lana porque me compré el teclado. O sea, ¿ahora qué va a suceder? Pues no traía carro. Estuve trabajando unos meses con mi prima hermana de chofer
en donde me dieron una Ford 77 extra larga, pero ya traía carro. Y después mis amigos Mauricio y Melesio abren su compañía de limpieza y me dicen, ¿sabes qué? Necesitamos un supervisor de limpieza que nos ayude a reclutar la gente y a hablar con la gente y a supervisar todo. Acababan de abrir su primer contrato grande. ¿Ya habías acabado la escuela? No. Todavía Seguía estudiante. estudiando. Entonces dije, bingo, me falta el recurso humano. Entonces necesito enseñarme a trabajar con la gente. Ok, Necesito aprender a reclutar, a entrevistar, a todo. Y fue precisamente como entré a Quality Services. ok. En Quality Services duré casi 2 años, del 89 al 91. Y fue toda una experiencia. Aprendí mucho, me dieron una Ichiban, así que ya traía carro. Sí, Ay. sí, ya llegaba a mi casa y pipi, mira, aquí tengo ya carro. Nunca volví a tronar ninguna materia, amigo. Y estaba trabajando. Sí se puede. Ujú. La cuestión es Claro. organizarte y sobre todo estar convencido de lo que tienes que hacer. Y tener como el sueño que tú tenías claro, porque cuando tienes el sueño claro, eres capaz de hacer lo que sea. Completamente. En ese mismo inter, entre el 89 y el 91, mis papás abren un local comercial en donde mi papá invierte casi todo el capital que había hecho en su vida y les va muy mal. ¿De qué era su negocio? De snacks. Mm. Era un snacks, pero fue un mercado que nunca jaló. La mayor parte de la lana la invirtieron en un local comercial, precisamente donde iban a poner su puesto. Y la verdad es que a mí se me partió el corazón verlos todos los días jalando como negros. Mi mamá también, siempre bien aventada, hacía los guisos, se los llevaban y se regresaban con todo lleno. Güey. O sea, era súper triste. Entonces deciden cerrar y se empieza mi papá a venir abajo muy fuerte con una depresión. Y fue cuando precisamente a mí me estaba empezando a ir muy bien en la compañía de limpieza, Ujú. muy bien en las clases, pero pues veía yo al viejón ya cansado y muy deprimido, güey. Y sobre todo muy gruñón en el sentido de lo que yo estaba haciendo. Ujú. Hasta que un día llega y me dice, quiero platicar contigo, quiero hablar contigo y quiero decirte que me siento muy orgulloso de ti. Y yo, ¿y? Gracias. Me dice, todo lo que he hecho, lo he hecho para retarte, para sacar lo mejor de ti. Quizás nunca lo entendiste, pero creo que dio resultado. Le digo, gracias. Me dice, que te quede claro. Todo lo que te propongas en la vida, lo vas a lograr. Wow. Dije, ¿sabes qué? Gracias. Y me dice, y yo voy a salir adelante. Mañana será otro día. Nos despedimos. Me voy a trabajar al día siguiente. Y llegando al trabajo, recibo una llamada de mi madre, muy alterada, diciéndome que me fuera a la casa inmediatamente, porque mi papá estaba muy mal. Y esos presentimientos que sientes, que se te viene el mundo abajo, ¿no? Y dices, híjole, ¿qué pasó? Pues llego y resulta que mi papá se había metido un balazo. Se suicidó. Fue un golpe muy fuerte, mío. Fue un golpe que creo yo que es el parteaguas de mi vida más fuerte que he tenido, indudablemente. Y ahora, en retrospectiva, me doy cuenta que en ese tipo de momentos solamente hay dos caminos. O ser víctima o ser superhéroe. Así es. Entonces, Lo siento mucho. gracias. Muy amable. La verdad es que fue hace muchos años. Y aunque es algo muy fuerte, Miguel, Pero se cuenta que lo sentí, se cuenta que no puedo imaginar el dolor tan grande que debes haber sentido. uh-huh, Y tu mamá, tu familia. sí, fue un dolor muy grande. Pero fue un dolor que nos fortaleció muchísimo como familia y con la fe en Dios muy puesta. ¿Cómo sales adelante después de algo así? De la mano de Dios, porque no hay otra. ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste en ese momento? Cuando llego a mi casa y me entero de la noticia, yo creo que ha sido el shock nervioso más espantoso que he sufrido en mi vida. No, es que debe ser una Es locura. que es como si te metieran y te electrocutaran. Güey. O sea, no te puedes contener. O sea, la verdad es que es algo espantoso, que no se lo deseo a nadie. Pero cuando entré a verlo, cuando estuve con él, me vino una paz tremenda. Se lo entregué a Dios. Se lo entregué a Dios. Le dije, no te juzgo por lo que hiciste. Yo me encargo. Justo lo dije ahorita en la conferencia. Yo me encargo
es agarrar una responsabilidad muy grande y un peso muy grande, del cual no me arrepiento. ¿Qué edad tenías? 21 años. 21, ya Recién, estás un poquito más grande. recién cumplidos. ¿Y ya habías acabado la escuela? No, me faltaba un año más o menos para acabar porque metía pocas materias, estaba más Entre o la menos chamba llevando. y la escuela. Y te voy a decir algo, Miguel, creo que aparte de Dios, mi madre, una mujer excepcional, ¿Cómo se llama tu mami? María del Pilar. María del Pilar. Entre los dos, muy fortalecidos con Dios, sacamos adelante a mi hermano Adrián, que en ese entonces tenía 11 años. Wow. Mi mamá me dijo, cuando regresamos de enterrar a mi padre, le dije, ¿cuál es la situación real de la familia? Me dice, mira, tenemos la casa y tenemos dinero para 1 año, 3 meses. Para comer y para vivir. No tenemos nada más. Me dice, si no la libramos en este año, 3 meses, vendemos la casa. Que para mí era una responsabilidad muy grande no venderla. Claro. Porque iba a sacar a mi hermano menor de su entorno. Y era un golpe más. Es lo que te digo, cuando dices yo me encargo, cambia todo en tu vida. Es que ya te echaste la responsabilidad de la familia en tus hombros. Estás agarrando el papel del papá. Tu hermano mayor. Mi hermano mayor vivía en Chihuahua, él se quedó allá y pues batallándole para sacar adelante su familia, muy al pendiente, pero viviendo allá. Entonces, pues prácticamente la sorteamos. Mi mamá se puso a vender pies, se puso a hacer demostraciones de stand-home. Okay. Y yo pues decidí ser empresario, porque era lo que yo le había prometido a mi papá en su lecho de muerte. Porque aparte de decir yo me encargo, le dije, yo voy a ser empresario. Ok. Y te voy a demostrar que sí servía para algo. Entonces, en ese momento, pues mi carrera tenía que seguir. Tenía que seguir con mi plan. Y me dijo mi mamá, tenemos 1 año, 3 meses. Dale. Hicimos todo un plan de negocios, mi compadre Rafa Navarro y yo. Y me dice, pues aquí está, hay que presentárselos a los papás. Y empezamos una compañía de uniformes industriales. Porque veíamos una gran necesidad en la compañía de limpieza donde yo estuve, que siempre quedaban mal los uniformes para los operarios, las batas. Ok. Y nos pusimos a vender uniformes industriales. Calculamos muy bien todo menos el capital de crecimiento. Creo que es algo que es bien importante y que nunca perdemos. Empezamos a crecer sin orden. Ok. Y llegó un punto que nos quedamos sin capital, aunado a un error en la costura, porque nosotros diseñábamos, cortábamos y maquilábamos. ¿Hacían todo? Seguíamos todo el proceso, pero todo con externos. Ah. Y se equivocaron con un patrón de un pedido muy grande. No. Entonces salió todo mal. Y pues era cumplir con el cliente con lo único que nos quedaba de dinero y cerrar. O incumplirle al cliente y agarrar el poco dinero que traíamos, pero le íbamos a quedar mal. Claro. Y decidimos cumplir. Incluso me acuerdo muy bien, esa etapa, fíjate que nunca la había platicado en ningún podcast. Yo me acuerdo que iba con Rafa a vender a Saltillo, que estaba a 1 hora de Monterrey. Él tenía un Cavalier. Yo traía el Suro de mi mamá, porque había un Suro en la casa. Entonces, la mayor parte se lo dejaba a ella para sus demostraciones y andábamos en el carro de Rafa. Entonces, en una ida a Saltillo, hay un restaurante allá que se llama La Canasta, que es muy tradicional y es muy bonito el restaurante. Como el Cavalier no traía clima, nos veníamos asando, güey, porque íbamos encorbatados a vender. El calorón a todo lo que da. Y llevábamos, pues, 50 pesos, güey. O sea, la gasolina y para una torta, güey. Y le dije a Rafa, ¿sabes qué, güey? Vamos a La Canasta a climatizarnos. Porque estaba el calor en mi calamar. Chorreando. Y pedimos un arroz para los dos. No. Que era lo que nos salía. Era una pagar. guarnición, güey. Ok. Entonces le digo, nos echamos 2 vasos con agua helada y un arroz para los dos. Y pues las tortas, pues ni modo. Me dice, traigo un chorro de hambre, compadre. Le dije, vamos. Entonces cuando estábamos ahí le dije, compadre, algún día vamos a regresar aquí a comer lo que queramos. Híjole. Sí, vamos. Sí. A los 4 meses quebramos.
Pero el sueño seguía. Es que eso es bien poderoso. Cuando tienes un sueño bien Y no cabrón, es, bien claro, pues sí, pero eres capaz de no comer, de no dormir, de porque lo lo que traes. sea. El problema fue, Miguel, que precisamente acabamos de decidir que íbamos a cerrar Perfect Design. Ajá. Y venía yo en mi X11 por Madero y venía con la cabeza llena de cosas, angustias, etcétera, y choqué. No, Pérdida total no. y nada más seguro contra terceros. ¿Te lastimaste? ¿Lastimaste a alguien? No fue la lastimada, fue pérdida total del carro, pero gracias a Dios no No hubo, hubo heridos, lesionados. pero pues me quedé sin carro. Híjole. Ya traía yo un X11, me Ujú. acuerdo, no el Suro de mi mamá, yo compré un X11 usado. Ok. Total, se me vino el mundo abajo. Dije yo, ¿qué voy a hacer? Ya le quedé mal a mi papá. Y mi mamá y Adrián van a tener que pues, ver que vamos a vender la casa. Yo me sentía angustiadísimo, Qué fuerte. pero me sentía angustiadísimo porque me sentía con la responsabilidad y el fracaso de no haberlo logrado. Fíjate, a lo que llega el yo me encargo, güey. Claro, es que esto te echaste una responsabilidad muy grande sobre los Entonces hombros. decía yo, chinga, ¿qué voy a hacer? Pues total, pedí el teléfono prestado en la ferretería que estaba ahí en donde choqué. Me hicieron el favor de prestármelo y después les fui a pagar 3 días después, porque no tenía dinero. Y entonces le hablo a Mago, a mi compadre, que era el dueño de la compañía de limpieza donde yo había trabajado, Ajá. que sigue siendo mi brotherzazo del alma. Y le digo, compadre, ven por mí. No tengo carro, no tengo dinero y ya toqué fondo. Me dice, ahí voy. Lo que más me retumbaba en la cabeza, Miguel, es que me iba a tener que contratar. Y no querías Y ser empleado. no quería ser empleado. Y no por no serlo, sino Ah, porque se salía de mi plan. salía del plan que habías trazado para ser Y eso era lo emprendedor. más frustrante para Claro. mí. Entonces, cuando me subo al carro, me dice, brother, mañana será otro día. Te esperamos en la oficina. Bueno, pues yo con mi mamá, derrotado. Mi mamá, hermosa. Me dice, no pasa nada. Si no lo logras hacer en 3 meses, que era lo que nos quedaba de tiempo, vendemos la casa. Pero yo no podía con esa idea de vender la casa. Claro. Vendemos la casa y a ver cómo nos va. Yo, tú no te preocupes, yo sigo chambeando. Nada más que pues no le alcanzaba. Y aparte a mí me partía el alma verla jalar, güey. O Trabajaba sea, duro. muy duro. O sea, se quedaba 12, 1 de la mañana haciendo pies y al día siguiente se levantaba a hacer demostraciones de Stanhome. La verdad es que nos la partimos bien, bien bonito. Ujú. Total, pues mañana, ¿qué onda? ¿Me puede llevar el suru? Y me dice, no, mijito, pues tengo que entregar Ir a pedidos. entregar. Y le digo, pues bueno, me voy en camión. Entonces llegué a Quality Services y estaban Mago y Melesio y me dijeron, a ver, Neyo, tú quieres ser empresario, ¿no? Sí. Te ofrecemos un proyecto. ¿Ok? Me dice, o fumigadora o mensajería. Son los dos proyectos que te podemos ofrecer. Me fui por mensajería. ¿Por qué? Aunque al principio quería fumigadora. No se ve ninguno de los dos qué pedo. O Ajá. sea, pero pues fumigadora podía viajar y yo me imaginaba fumigando en Mazatlán y en Vallarta. Y entonces me dice Melesio, oye, suena mejor Leonardo Escobar, gerente general de una mensajería, ¿no? Sí, suena más rimbombante. Más popis. Me dice, le dije, ¿sabes qué? Vamos a darle, pero a ver, yo necesito lana. Me dice, es que no te podemos pagar. Te podemos dar un porcentaje como socio industrial, Ajá. que fue el 30%, y chambeale, güey. O sea, ellos ponían el capital, tú ponías la chamba y eran socios al 70-30. Sí, pero el convenio era, te ayudamos ahorita para los camiones Ujú. y ponte a vender. Y la primera venta empiezas a pagarte. Ok. Pero yo hice un análisis y dije, ¿cuántos sobres voy a tener que vender para poder tener Lo que necesito. suficiente para que la casa no se venda? Claro. Y eran un millón. 114,000 sobres. No, Me acuerdo perfecto. Un mundo de sobres. Entonces yo, ¿cómo está el mercado? Entonces empiezo a investigar todo el tema. ¿De dónde sacas 114,000 Sí. sobres? Pues, afortunadamente, ahorita te platico al final, pues me salí a vender. Ellos pusieron el capital para 4 motos y me dieron un piso de 5x5 arriba de la compañía de limpieza y así empezó Quality Post. Ok. Eso fue el arranque. Entonces, pues me salí a vender en trajecillo y luego llegaba en la tarde a enseñarme a distribuir, porque la ciudad la tenías que distribuir
entre todos, más bien el Estado lo tienes que distribuir para cuando empezara a llegar la chamba, pues tuviéramos a dónde ir. Contraté 3 colaboradores de reparto que me ayudaron y me enseñaron, porque era gente que se dedicaba a entregar periódico. Ok, ya les sabían un poquillo. Y me enseñaron a rutear y a ver qué rollo. Entonces, pues me la campechaneé así y en los primeros 17 días que arrancamos el negocio, logré el primer cliente que fue Arrendadora Financiera del Norte y fueron 3,600 sobres. Bueno, ya nada más faltaban 113,000. 113,000. Oye, pues le seguí taloneando y mi segundo cliente fue Electra, un mes antes de que se cumplieran los 3 meses. 120,000 sobres al mes. ¡Ah! Ahí fue... ¿Cómo conseguiste ese cliente? Taloneándole, güey. O sea, porque la verdad es... O sea, hicimos muy bien la chamba. La verdad, Mauricio y Melesio me ayudaron muchísimo porque ellos eran los estrategas, pero estaban muy inmersos en la operación de la compañía de limpieza. Entonces me decían, oye, estos son los clientes principales. Hay que empezar a atacarlos de esta manera, porque ellos ya tenían 2 años o 3 años con su compañía de limpieza, eran más empresarios. Ok, te fueron mentoreando. Me fueron mentoreando, muy bien mentoreados, y uno de los clientes a atacar era Electra, y cayó. Entonces, eso nos llevó a un crecimiento de 4 motos a 12 motos. Compramos la segunda tanda de motos por hora de arrendamiento, y pues empezamos a trabajar ya de una manera mucho más estructurada. ¿Qué tan importante es tener mentores para que tengas éxito? Importantísimo. Yo creo que es una parte que es fundamental para cualquier emprendimiento. Que te agarres de la mano de gente que ya recorrió los caminos. Claro. Incluso, como paréntesis, el próximo jueves sale mi podcast con Mauricio Arc, con el dueño de Quality Post, precisamente, que se llama Empresario Reacciona. Justo con lo que acabas de decir, porque le digo, oye, brother, es que hay mucha necesidad de gente que está emprendiendo o que quiere emprender y que no sabe muchas cosas que tú y yo ya pasamos. Claro. Digo, los dos tenemos más de 30 años de ser empresarios. Y la verdad va a estar impresionante. Ya se grabaron todos los capítulos. La neta, me falta uno que grabamos la siguiente semana y empieza el próximo jueves. Ah, qué bueno. Todos los jueves a las 6 de la tarde. Empresarios Reaccionan con Nayo Escobar y Mauricio Arc. Eso va a ser un hitazo, va a ser un hit. Primero Dios. Lo vamos a promover mucho. Pues empezamos con el crecimiento muy desmedido y muy desordenado de Quality Post. En donde a los 4 meses, 5 meses, ya éramos 80 personas. Y empezó a crecer como energúmeno. Y pues imagínate, güey. De estar deseando que poder tener para comer, pues ahora tenía para mucho más. Porque vaciamos la compañía, cabrón. Todo lo que generaba de flujo efectivo, órale, pues pago a nosotros y dividendos. Confundimos ventas con utilidad. No, terrible. Entonces, lo que le pasa a muchísimos emprendedores cuando empiezan a generar dinero y que entonces se empiezan a comer el capital de trabajo y se compran cosas, van de vacaciones y truenan la empresa. Fueron 16 años de mucho aprendizaje. La verdad es que es mi alma mater. Se cumplió el objetivo. Se cumplió el objetivo de la L Corporation. Finalmente, cuando lo logré, o lo logramos más bien, pero estoy hablando del sueño que yo tenía, que era ser empresario, tener una empresa con mucha gente. ¿Cuántos empleados llegaron a ser ahí en Quality Post? Cuando yo me separé de Quality, más de 3,000, como 3,500 personas. 3,500 personas. Sí, y cuando yo me salí, estábamos entregando aproximadamente como 15 millones de sobres al mes. Wow, 15 millones. O sea, necesitaba 114,000 y ya estaban 15 millones al mes. Wow. Sí, era una locura. Una locura. ¿Por qué te saliste de Quality Post? Porque llegó un momento en que hice un alto en el camino y dije, ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? Y no me visualizaba ahí. O sea, aunque amaba la empresa, amaba a mis socios, éramos muy felices, tenía absolutamente todo lo que alguna vez soñé tener. Mi familia ya tenía mis 3 hijos, me casé con Laura, con mi eterna amiga. ¿Cuántos años llevan casados? 24. ¡Wow! ¡Qué bonito! 24 años de un muy feliz matrimonio en donde nos hemos ayudado mutuamente y nos hemos fortalecido mucho como seres humanos. ¡Qué bonito! Y yo creo que nadie me hubiera aguantado. Esta mujer le tiene un altarcito ahí porque sí soy muy cabrón. O sea, no cabrón en el mal sentido de la palabra, sino que soy inquieto, pero hay 1000 proyectos. Pero siempre con una línea muy fuerte de respeto, en donde los problemas los arreglamos con soluciones y no engrandeciéndolos más. Okay.
que creo que es algo que nos ha mantenido unidos estos 24 años. Qué bonito. Porque la vivo regando, güey. La verdad. La vivo regando y el entendimiento como pareja nos ha llevado. Y por eso digo que no es que sea yo cabrón de andar de cabrón, sino que soy una persona que regularmente comete errores sin ser consciente de lo que está cometiendo. Y de lo que puedes dañar a tu pareja o a la otra persona por no pensar por dos, sino nada más pensar por uno. No, qué bonito entenderlo así. Y la pareja Fíjate es que dos. hace ratito que estabas en el escenario, es que Nayo hoy dio una conferencia aquí en Querétaro y yo estaba ahí en la conferencia y veía a Laura, tu esposa, yo estaba justo atrásito de ella y la veía mirarte en el escenario y no sabes el amor la veía mirando con amor, así como enamorada. Y muy bonitos sus ojos, así impresionante. Me di cuenta que te ama profundamente. Nos amamos. Muy orgullosa. Y luego cuando te vi después con ella, noté lo mismo de ti. Hablas muy bonito de ella, te expresas muy lindo. O sea, se ve que es una pareja que se aman. Y hace ratito que estábamos ahí en la sala, pues los veía y decía, están enamorados, qué bonito. Sí, fíjate que el amor va madurando. El amor no es... O sea, yo creo que cambia de un enamoramiento a un amor permanente. Y el amor permanente es precisamente entender lo que la otra persona está sintiendo para poder fortalecerse y seguir caminando juntos. Caminar de la mano. Regularmente cuando se acaba ese enamoramiento, se acaba el matrimonio. Cuando se van los hijos, se acaba el matrimonio. Y cuando entiendes que el amor es compasión, es acompañamiento, es ajuste continuo. Claro. Entonces negociación, pues se fortalece mucho más. Negociación. Entonces, al momento de tomar esa decisión, como siempre, mi conciencia es Laura, lo platico con ella y me dice, yo te apoyo en lo que quieras. Si tú quieres salirte y vender, así me tenga que poner a vender chicles. Le entramos juntos. Le damos. Me dice, nada más ten conciencia de que ahorita eres un empresario con una empresa de 3,500 personas. En donde tienes una actividad sumamente acelerada y mañana vas a volver a empezar. Me dice, si tú tienes consciente de eso por ti, no por lo que vaya a suceder alrededor, adelante, yo te apoyo. Para que no te desesperaras, ¿no? Y la verdad es que fueron muy sabias sus palabras, porque sí al momento de tomar la decisión, que todo el mundo me tildó como loco, porque decían que estás tonto, ¿qué te pasa, güey? ¿Quiénes te decían eso? Pues mis amigos, mi familia. ¿Tus socios? Claro, o sea, Mauricio me decía, brother, no somos nada fuera de Quality Post. Y ahí fue donde me picó el ego otra vez. Aguas con lo que queremos demostrar. Aguas. Porque te acompaña durante toda la vida. Querer demostrarle a alguien. Y fue lo que me hizo abrir BCX. Posteriormente éramos 3 socios, Mauricio Maja, el de los tacos, y yo. Y cuando decidimos vender, vendimos Maja y yo, que fuimos los que ahora fundamos BCX. BCX es una compañía que empezó con la visión de apoyar empresas mexicanas, fabricantes mexicanos. Nosotros, expertos en logística, queríamos darles una solución logística, meterles lana si la necesitaban para desarrollarlos. ¿Como socios? ¿O como prestando dinero? Como inversionistas, pero la idea era irnos asociando con cada una de las partes para que no fuera un préstamo, sino fuera una inversión, que era una inversión a corto plazo, y cuando ya estuvieran encarrilados, retirábamos nuestra rentabilidad de la inversión que metimos. Así empezó. Terminamos nosotros desarrollando los productos, terminamos nosotros licenciando los productos. ¿Por qué no jaló el ser inversionista? Porque nos dimos cuenta que el tema no era la fabricación, era la comercialización dentro del nicho que nosotros entramos, que era el retail. Y terminamos nosotros comercializando como comercializador independiente. Es que el nicho del retail es muy complicado. Muy complicado. Es muy complejo. Tenemos ya casi 13 años en el mercado y no sabes la batalla. Es más, en el 2020 perdimos todo, absolutamente todo. Llegaré a ese momento ahorita. BCX fue, o sigue siendo más bien, mi madurez, mi doctorado empresarial. Porque en Quality tuvimos 2 quiebras. BCX fue una quiebra espantosa que nos pasó en el 2020. Pero cada quiebra me ha hecho fortalecer muchísimo como persona, mi fe y el crecimiento, sobre todo empresarial. Ahorita que dijiste que quebraron
en Quality. La primera fue porque la descapitalizaron, se gastaron la lana y tuvieron que empezar prácticamente de ceros otra vez. ¿O cómo fue que rescataron la empresa? Fue muy rápido. La primera fue a los 3 años y la segunda fue a los 6. O sea, Y la era primera como fue porque le sacaron la lana. Sí. Y luego, ¿cómo lo enderezaron? ¿Cómo enderezaron el barco? Eso fue la segunda. La primera fue una quiebra muy pequeña. O sea, la verdad es que no fue una quiebra bruta. La segunda fue muy fuerte. Ajá. Porque debíamos mucho a proveedores, debíamos muchos impuestos y de plano el contador nos dijo, huyan. Así. Sí, güey. Huyan. ¿Cuánto dinero debían? Todo lo que no te puedes imaginar. Okay. En aquel entonces. Y como lo logramos enderezar, fue pidiendo factoraje privado. Ok. A vender toda la cartera. Miguel, sí, Miguel, ¿cómo ves? Le entras y oye, Miguel, y esto, y a toda la gente. Y fue el crecimiento que también pudimos obtener posteriormente cuando nos regionalizamos. Está bien. O sea, lo que hicieron fue vender la cartera y poner orden en el manejo del dinero. Más bien, garantizar la cartera, garantizar la inversión con cartera. Ajá. Para poder capitalizar, ordenar toda la parte de los flujos de efectivo, porque la verdad es que traíamos un desmadre. No sangrar la empresa. Pagamos hasta el último centavo que se debía. Establecimos sueldos como socios operadores, ¿sí? Y no dividendos inexistentes. Claro. ¿Sí? Sueldo y cada hasta quien que no terminara todo el ciclo anual, decidíamos si había dividendos o no. ¿Y Lolita, cómo sortearon a Lolita? Con convenios. Fueron a hablar con Hacienda de, oigan... A todos, Seguro Social, Hacienda, todo. Y afortunadamente la sacamos adelante. Ajá. En BCX fue todavía peor. O sea, porque en BCX fue el 2020, cuando empezaba la pandemia. Teníamos un ritmo sumamente ordenado de crecimiento. Prácticamente ya habiendo aprendido de la experiencia. Pero nunca acabas de aprender. Claro. Aquí fue una total circunstancia y una tormenta perfecta. No fueron errores empresariales, fueron más bien circunstanciales. Aquí se nos vino la pandemia, lo cual nos tumbó un 90% las ventas. Se nos vino la NOM, que aún en pandemia y sin capital tuvimos que etiquetar todo el producto que teníamos en el mercado. ¿Por qué? Porque por lo de la NOM de los alimentos, que teníamos que poner los rombos. ¿Qué tipo de productos eran los que estaban comercializando en ese momento? Estamos todavía. Bueno. Dulce con juguete, o sea, que es más conocido como Novelty Candy. Y entonces la NOM fue que le tenías que quitar los dibujos animados. No, primero era etiquetarla. Okay. O sea, primero era ponerle los rombos. Los 3 rombos. Sellos, ¿no? De azúcar. Estábamos con una calorías. Crisis total en el sentido del flujo efectivo por la pandemia. Y en pleno 2020 nos obligan a etiquetar todo el producto en mercado. ¿Cuánto producto tenías en tiendas? Te voy a hablar más o menos en cantidades. Nuestro cliente principal es Oxxo, que son 23,000 tiendas. Tenemos en el 2020 20 productos de línea. Entonces, multiplica 23,000 por 20 por 8. O sea, era una cantidad exorbitante. ¿En dinero? Más de 40 millones de pesos. Okay. De hecho, te puedo decir la cifra exacta porque en marzo del 2021, primero, logramos sortear lo de los rombos. Yo tuve que vender todo, nos quedamos en la calle. O sea, vendimos casa, vendimos terrenos, todo para poder seguir sosteniendo la operación. ¿Pero tuviste que recoger todo el producto de las tiendas para reetiquetarlo o cómo? Algunos clientes sí, le vendemos a todo el retail, güey. Cada cliente era diferente. Entonces teníamos que, en algunos casos, ir a etiquetar, en otros casos recoger y etiquetar en bodega y volver a entregar. O sea, fue una barbaridad. O sea, una cosa de locura. Pero teníamos la esperanza de que ya se iba a acabar la pandemia. Entonces... Pues es que todos creíamos que iba a durar 2 meses, ¿no? Entonces, imagínate, fueron muchas circunstancias. En resumen, marzo del 2021, después de haber hecho un esfuerzo sobrenatural por etiquetar todo, el gobierno decreta que no podía haber ni un solo producto con imagen en el mercado, porque era ilegal. Ahí fue cuando me regresaron pues, más de 40 millones de pesos de mercancía inservible. Que me pusieron contra cartera. Entonces colapsó completamente mi cartera porque era lo que yo tenía. Es más, tenía menos de los 40 millones por cobrar, mucho menos, pero el inventario era mayor. Entonces me tronaron toda la cartera. ¿No tenías para cobrar? No tenía para cobrar. Y tenías producto que no podías vender. Y aparte, traía una carga financiera tremenda. Porque venderle al retail es muchísimo capital. ¿Cuántos meses te piden? ¿3, 4 meses? No, hombre, son el desarrollo primero. Desde ahí empieza la capitalización. Claro. El desarrollo, que aproximadamente un desarrollo te lleva entre 3 y 6 meses. Después,
la producción, Ujú. metes todo el producto a tienda, que es el primer llenado de canal, pero tienes que tener inventario para los Para pedidos surtir secuentes. después, Entonces es claro. una cantidad de dinero espantosa. Ujú. Y aparte veníamos de perder mucho dinero con una textilera que compramos. Tuve una fábrica aquí en Ezequiel Montes, Ujú. que, Aquí cerquita. que afortunadamente cerramos antes de la pandemia, pero nos hizo perder muchísimo, muchísimo dinero. Pero todavía la podíamos librar. O sea, ok, el descalabrazazo que nos dieron con la textilera, lo podemos librar todavía ordenándonos. Ujú. Obviamente, mi socio y yo dejamos de pagarnos para pagarle a la gente, para seguir sosteniendo la operación. compañía. Se me cayeron un 90% de las ventas, Miguel, nada más date una idea. Y la compañía en el 2020, enero, traía una proyección de 20 millones de pesos al mes. O sea, eran 240 millones de pesos al año. Pues De facturación. De facturación. Entonces, imagínate que se te cae al 90% la venta No, con inventarios y aparte con una devolución masiva que era y inservible. deuda Ahí está una la locura. explicación de los 160 millones que ahorita anda por todas las redes. ¿Por qué? Pues que obviamente era el capital ¿Debías que 160 millones? entre capitales de bancos y capitales de nosotros, sí. ¿Qué se siente de ver tanto dinero? Pues cuando traes facturaciones de 20 millones de pesos al mes, No hay nada. problema. Porque traes una mecánica perfecta de flujos de efectivo y 30 años cumpliéndoles así religiosamente a todos los bancos. Afortunadamente eran bancos y nosotros. Ujú. O sea, todo el capital era entre bancos y nosotros. Te digo afortunadamente porque no le debo a ninguna persona en lo particular y con los bancos los pueden negociar, que es lo que hemos estado haciendo en los últimos 2 años. ¿Ya no has terminado de pagar? Ya llevamos, de 10 bancos que les dimos, ya llevamos 5 Okay. pagados al 100%. Yeah. Me faltan 5 todavía. ¿Cómo duerme una persona? O sea, ¿cómo le haces para dormir cuando debes 160 millones y no tienes cómo pagar? Y estás quebrado. Con el apoyo de la familia y con la fe en Dios. Yo hablé con mi familia, nos sentamos, les dije, esta es la situación, no sé qué es lo que va a suceder, pero pues vamos a salir adelante. ¿Tenías miedo de acabar en la cárcel o un tema así más grave? Porque yo no revoé a nadie y yo estuve dándole la cara y le sigo dando la cara absolutamente a todos y no le debía a personas, le debía a instituciones. Las personas somos nosotros, o sea, somos los dos socios. Okay. Entonces, de esa manera te da tranquilidad. Y ahí, Miguel, si tú te vuelves loco y no duermes y estás pensando constantemente en todo lo mal, vas a traer el mal. Claro. Pues afortunadamente... Déjame te pregunto algo ahí. ¿Qué te dijo Laura ahí? O sea, Laura sabía, todo el tiempo sabía lo que estaba sucediendo. Todo el tiempo ha sabido todo. ¿Y qué te decía? De hecho, me la llevé de encuentro también conmigo porque éramos obligados a olvidar los dos. Okay. De todos los créditos. O sea, los dos debían. La empresa y nosotros como obligados solidarios. Claro. Pues, como toda la historia que tenemos, apoyo incondicional, no nada más de eso, también de mis hijos. De tus hijos. O sea, fue una claridad completa de familia y creo que hemos estado en los mejores momentos como familia. Qué bonito. Creo que todo lo que nos ha sucedido nos ha fortalecido muchísimo. Nunca ha habido victimación. Justo estos días platicaba con Laura, le decía, cualquier persona es para que se vuelva loca. Cualquier persona es para que esté histérica, para que no quiera voltear a ver a nadie. Pero nada vas a lograr, vas a empeorar las cosas. Entonces, cuando sucede un tema como esto que nos sucedió, yo le digo mucho a la gente, véanlo 3 escalones arriba. Obsérvense y observen todo lo que está alrededor desde una perspectiva diferente, no dentro del problema, desde acá. Como un observador. Es que tomas decisiones diferentes si tienes la habilidad de poderte salir y observar desde afuera, como si le recomendaras, como cuando le recomendarías a un amigo que está pasando por una circunstancia así. Así es. Es muy diferente. Lo que le dirías, así te miras dentro. Sin duda. Entonces, así es como con entendimiento y claridad nos acompañamos como familia. Y de veras, Miguel, yo soy un fiel creyente de Dios. No hay manera de salir adelante si no te agarras de su mano. Eso justo iba a entrar en ese tema ahorita, te iba a preguntar, porque has mencionado ya varias veces la fe en Dios, la fe en Dios. ¿Siempre has sido desde chiquito, estás agarrado de la mano de Dios? Toda la vida. ¿Quién te lo inculcó? Mi madre. Tu mamá. Ella es muy Mi madre y después el convencimiento propio. ¿Qué religión tienes? Católico. Católico. Soy católico, orgullosamente católico. Entonces, esa es la manera, Miguel. Esa es la manera, trabajar mucho con tu mente, meditar, tratar de ver las cosas positivas. Y yo te puedo decir que yo no cambiaría absolutamente nada de mi vida. Si la volvería a vivir exactamente igual, con los mismos personajes, las mismas situaciones
y un mucho mayor aprendizaje, Ujú. porque ya la viví. Claro. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió con esta quiebra? Que mi marca explotó, que yo tenía que seguir manteniendo a mi familia y no estaba dispuesto a cambiar mi ritmo de vida, porque ya me había costado 30 años lograrlo. Ujú. Entonces, nunca me pasó por la cabeza ser jodido. Nunca. Mejor salir adelante, Mejor buscar salir adelante. soluciones, claro. Sí. Entonces, dije, bueno, ¿cuánto se necesita para estar perfectamente como nosotros habíamos estado antes? Ujú. Yo siempre he trabajado con presupuestos y flujos proyectados. Es mi arma secreta. Ok. Siempre. Soy demasiado ordenado con mis presupuestos. Entonces yo tenía una visión perfecta de lo que necesitaba para poder seguir viviendo así. Ujú. Todo Ahora hay esto que generarlo. todo esto que te estoy platicando, sale un curso precisamente en los próximos meses que voy a dar pues para poder transmitir lo que a mí me ha servido. Ok. Y habla de esto. Es increíble, Miguel, que la mayor parte de las personas no saben cuánto les cuesta vivir. Y viven preocupadas por ganar más. Y eso les causa más presión porque el ganar más no es una cifra. Ujú. Es una preocupación sin tener claridad. Claro. Hay que tener un Y objetivo cuando claro. no tienes claridad, vives angustiado. Ujú. Y entonces es increíble que la gente dice que necesito ganar más. ¿Cuánto más? ¿Más qué? ¿Cuánto más? No, pues más. Pues es que más tiene que tener un número. Claro. ¿Cuánto más y para qué lo quieres, no? Y cuando ¿Qué te le das vas a cuenta, usar? y cuando te das cuenta que el número que estás buscando ganar lo puedes dividir en 3. Ujú. Y te lo voy a decir rápido. Básicos, Ujú. que es techo, comida, salud, educación y transporte. Ok. Eso es lo básico. Ujú. Con eso puede vivir cualquier familia en el mundo. Sí. ¿Sí? Y después viene lo que quieres, pero no puedes pagar. ¿Sí? Y pones Estilo de viajes, ropa, pa. Y luego viene, y deja tú, aquí en medio lo estás gastando, pero no lo tienes. Ok. Sí, O muchas sea, veces lo te das el quieres, estilo de vida. pero no lo puedes pagar, pero Claro. como quiera lo gastas. Ajá. Y luego viene Cre- tu máximo a vivir, que para Ajá. mí es una meta dorada, Ujú. que Tus es sueños. tu sueño, todo lo que está acá. Entonces, cuando te das cuenta, regularmente tenemos para lo básico, Ujú. pero que veremos vivir de una manera en que ahorita no podemos vivir. Entonces, cuando te das cuenta de esto, dices, la cantidad que yo necesito para no estar sufriendo con mi vida es tanto. Ujú. ¿Qué puedo hacer alrededor de ese tanto que lo pueda generar? Y ahí entra la corresponsabilidad de la familia con la que vives. Ok. O de la persona con la que vives. Claro. Entonces, si dices, oye, yo gasto 100 y gano 70, entonces yo estoy aportando 70% de lo que necesitamos para ganar, Ajá. digo, para vivir. Automáticamente ahí te cambia el chip de ganar poco a aportar mucho. Claro. Y los otros 30, pues entre todos lo hacemos. Claro. Y O es buscas alternativas para Y esa es la generarlos. corresponsabilidad. Volvemos al yo me encargo. Claro. Yo, Para hacerte o sea, responsable de... y tener claridad con la familia, que todos sepan cuál es la realidad que estás viviendo. Claro. Porque si no, nadie te va a entender. Claro. Dicen que al que no habla, Dios no lo oye. Exactamente. Entonces, la explotación de mi marca empezó ¿Cómo sin empezó monetizar, tu marca, justamente? ¿Cómo llegaste a las redes sociales? porque quería transmitir, o sea, es una larga historia. En resumen, yo quería hacer un proyecto en donde la gente pudiese conectar con personas que hayan alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona. Ujú. Todo mi proyecto de Nayo Escobar es precisamente para esto, para poder alcanzar el éxito haciendo lo que te apasiona. Ujú. Así empiezo a entrevistar personas, que ya llevo más de 250 entrevistas, y es como explota la marca de Nayo Escobar. Cuando yo empiezo este proyecto, era un proyecto de altruismo. No generaba dinero. Ujú. Lo hacía porque quería hacerlo. ¿Hoy monetizas? Bastante, afortunadamente. Y no nada más monetizo con las redes sociales, sino también doy conferencias, doy talleres, doy coaching. O sea, hay un sinnúmero de ingresos alrededor de mi marca Ujú. que nos ha permitido volver a vivir al día y saber que todavía podía. ¿Te imaginaste que tu marca iba a ser tan poderosa, que ibas a lograr llegar a tanta gente? Cambiar Cuando tantas decidí vidas? volverme público, estaba convencido que iba a ser algo grande. Ok. Y no por soberbia, sino porque cuando empiezas algo, visualiza lo que puedes lograr para lograrlo. Porque además tu trayectoria ha sido así. Todo lo que has hecho ha sido para hacerlo a lo grande. Sí. Y tanto le pedí a Dios vivir de lo que me apasionaba que me la concedió. Qué padre. Y entonces ahora lo que hacemos, me encanta estar en el escenario. La plática empezó así y ahorita creo que lo estamos logrando con creces y lo estamos logrando porque no soy solo.
Es Dios, mi familia y yo. ¿Qué es lo que más te apasiona? Estar en el escenario, dar conferencias. ¿Conferencias? Es lo La que más me cantada, apasiona. porque sé que te gusta cantar. Me encanta la cantada, pero la cantada es un puente para lograr todo lo que se está logrando. De hecho, yo empecé a cantar a los 46 años y me encanta hacerlo. Hoy lo viste. Me pusieron a cantar a capela. Y lo hiciste muy bien. Y lo hago con mucho gusto porque disfruto hacerlo. Y no cantaba nada, absolutamente nada. Era desastroso. Entonces ahora lo disfruto mucho. Y la verdad es que el canto ha sido para mí el instrumento para poder llegar a estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita, que es entrevistas con música, conferencias con música. Estamos produciendo ahorita una conferencia musical. Ah, qué padre. Sí, y me desarrollé de una manera muy padre la parte de la escritura. Estoy escribiendo mi libro, estoy componiendo el disco que ya está casi completo, ambas cosas. Van a estar conectadas, el libro y la música. Cada uno de los capítulos te va a dar con un QR a la canción que me inspiró a hacerlo. Ah, qué lindo. Y afortunadamente, Miguel, cuando teníamos claro el número de lo que necesitábamos ingresar como familia para no bajar nuestro ritmo de vida, no ha faltado nunca para poder lograrlo. Nunca. Es increíble cómo, aún en los momentos de más desesperación, si tienes tranquilidad y tienes fe en Dios, de algún lugar salen oportunidades, llegan clientes, siempre pasa así. Por eso es dejar las cosas en manos de Dios. Hacerlo tu socio. Pero pero chambeándole. Claro. No se trata de que él se encargue solito, ¿no? Tienes que poner la chamba. Así es, Miguel. Pues ese es Nayo Escobar. Ay, qué bonito. Nayo, te tengo unas preguntitas así. Tengo primero una ronda de preguntas rápidas. ¿Vale? Ahí te va, rapidísimo. 1, ronda de preguntas rápidas con Nayo Escobar. 1, deporte preferido. Triatlón. Porque combino 3. Combino bicicleta, combino carrera y combino natación. Que son mis 3. ¿Has hecho triatlones? Soy Ironman. ¿En serio? Ah, qué padre. ¿Cuántos Ironmans has hecho? Un Iron completo y 970.3 y 10 maratones. ¡Órale! ¡Wow! Súper. ¿Montaña, bosque o playa? Montaña. ¿Tacos o tortas? Tacos. Si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder? Colgarme de todas partes. ¿Whisky o tequila? Whisky. ¿Cantar o bailar? Cantar. ¿Tu mayor hobby? Salir a caminar. O sea, estar en el aire libre. ¿Solo o acompañado? Con mi esposa me encanta. Wow. Solo también. Okay. ¿Tu gusto culposo? Mi gusto culposo es la comida. ¿La comida? Me encantan los tacos. Me encantan los ¿Qué tacos son tus favoritos? Chicharrón. Ah, chicharrón. ¿Del prensado o del...? No, del chicharrón de cachete. No del duro. Ah, ya. Ajá, buenísimo. ¿Tu sueño no cumplido? Gracias a Dios he cumplido todos. ¿Superhéroe favorito? Ironman. Ironman. ¿Por qué? Pues porque es un super empresario y aparte guapo y tiene superpoderes. Es un Nayo. Es un Nayo. Es un Nayo, así es. Oye, a ver. ¿Cuáles serían tus 3 consejos para tener éxito como empresario? Las 3 cosas más importantes que le recomendarías a alguien que está empezando y que quiere tener éxito con el emprendimiento. Número 1, claridad. Como dije hace rato, tienes que ser experto en lo que vas a emprender antes de emprenderlo. Número 2, presupuesto. Tienes que tener perfectamente claro cómo vas a manejar el dinero. Y número 3, estrategia comercial. Ok. ¿Con quién vas a competir? ¿Qué producto vas a vender o qué servicio vas a dar? ¿Qué tanto porcentaje de mercado puedes obtener? ¿Eres o no competitivo con los precios? Porque ya tienes previo un presupuesto y ya sabes exactamente cómo vas a llegar. ¿Y de qué manera lo vas a efectuar diferente? Ok, bueno. Esa es una estrategia comercial. Si tuvieras la oportunidad de echarte un cafecito con alguien que admires, vivo o muerto, ¿con quién sería? ¿Vivo o muerto? Muerto. ¿Alguien que admires mucho? ¿Vivo o muerto? Con mi papá. ¿Y qué le preguntarías? Que si está orgulloso de lo que hice. Seguro, sí está, seguro que sí está orgullosísimo. Y la última pregunta sería, ¿para ti qué es vivir en modo fuego? Es vivir cada segundo al máximo. Así de simple. Pues ahí lo tienen, mis queridos rebeldes.
la entrevista con Nayo Escobar, una persona que sin duda ha vivido su vida en modo fuego, inspirador, pero súper inspirador tu testimonio, mi querido Nayo, eres un crack. Miguel. Gracias a ti por hacer tanto por nosotros, de verdad que yo desde que te conocí me he inspirado mucho, me identifico con muchas de las cosas que dices. Ya luego te cuento en qué puntos, pero muchas, ¿eh? Ya también tuve una taquería, también, o sea, muchas cosas que digo, wow. Ya te tocará estar en mi programa. Muchas gracias, lo espero con mucho cariño y mucha ansia. Y bueno, pues un super crack con un testimonio increíble, mis queridos rebeldes. Gracias por haber aceptado venir a Es un honor podcast. Para mí, Miguel. Y buenísimo, pues muchas gracias, mi querido Nayo. Estoy emocionado y feliz de estar aquí contigo. Igualmente, Dios te bendiga. Pues mis queridos rebeldes, vivan la vida en modo fuego. Todos los años, todos los meses, todas las semanas, todos los días, todas las horas, todos los minutos y cada uno de los segundos de tu vida, vívelos en modo fuego, porque es la única forma como un rebelde se puede dar el lujo de vivir. Porque una es la oportunidad que tienes de trascender en esta vida. Una es la oportunidad que tienes de aprovechar el regalo más valioso que te fue dado, tu vida. Por eso tienes que vivirla en modo fuego. Gracias, mi querido rebelde. Te mando bendiciones. Gracias por dejarme vivir mi propósito de vida a través de servirte. Gracias por dejarme ser parte de tu vida e intentar agregar un granito de arena para que tu vida sea más próspera y más feliz. Te amo con todo mi corazón. Nos vemos en el siguiente episodio de Vivir en modo fuego. Cuídate mucho. Adiós.